Cristo. Muy bien, voy a dar repito la entrada para dejarte la palabra. Sí. Estamos platicando con Jesús Hernández Roldán, maestro católico de la Universidad Católica de Puebla, con el cual antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de poder estar teniendo estas pláticas y agradeciendo sobre todas las cosas que todo lo que hacemos es en paz, que todo lo que hacemos es con el fin de poder edificarnos unos a otros y sobre todo de poder saber conocer nuestra fe, tanto como la fe católica como la fe de los llamados cristianos evangélicos. Quiero dejarle a Jesús el lugar para que nos dé unas palabras también de introducción y pueda saludarles. Sí, bueno, el objetivo de hacer estas pláticas es aprender y es dialogar. No es pelearnos. O sea, no estamos, no somos enemigos. Y no estamos con ninguna animosidad, ni mucho menos con ningún odio. Lo aclaro y espero que todo siga siendo muy en paz. No hay por qué ni insultarnos, ni menospreciarnos, ni tampoco hay que pensar mal a priori del otro. O sea, es necesario creer, aceptar la sinceridad de la otra persona si queremos nosotros pasar también por personas sinceras. El otro también puede pensar diferente a nosotros y ser perfectamente sincero, querer servir a Dios con la misma pasión con que nosotros lo queremos hacer. Entonces, pues sí, aceptarlo. O sea, no pelearnos por causa de Dios, sino aprender ambos sobre Dios, al cual en última instancia queremos servir y a lo cual invitamos a ustedes que nos oyen. A ver, creas lo que creas, si crees en Dios y si amas a Dios, busca servirlo según te dicte tu conciencia. Lo demás se te dará por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Por añadidura se te dará que si tal libro dice esto, que si este versículo dice el otro, que si Pedro, que si no Pedro, todo eso vendrá por añadidura. Lo principal es buscar el reino de Dios, porque ese va a ser el destino final, esperemos, de todos los que, católicos o no católicos, evangélicos o testigos de Jehová o mormones o lo que sean, queremos. Todos aspiramos a eso, todos buscamos algún día llegar a la presencia de Dios, entonces hagámoslo imitándolo. ¿Y qué nos dijo Cristo? Amar al prójimo como a uno mismo. Le preguntan, a ver, Señor, ¿quién es el prójimo? Qué bonita pregunta, ¿no? Y Jesús les dio toda una santa parábola del buen samaritano, donde nos dice, a ver, ¿quién se portó como prójimo de aquel hombre? Pues veías tú lo mismo. Hagamos eso, creamos lo que creamos, comportémonos como prójimo del otro. Entonces, a eso los invitamos, a nunca pelearnos, nunca insultar, nunca buscar sacar los puños y a ver, puño contra puño, ojo por ojo, diente por diente. No, eso es lo que hay que hacer, en paz, en armonía y siguiendo el mandato de Cristo de amar al prójimo como a uno mismo. Bien, y pues vamos también a dejar lugar a Jesús para que sea él quien nos diga cuál es el tema de esta plática y pues que también sea él quien nos introduzca en la plática. Bueno, el tema de la plática es la fe y las obras en el proceso de salvación de una persona. Y bueno, nada más yo quisiera saber, mira, te lo voy a plantear como a mí me lo han planteado diferentes hermanos. Para algunos hermanos nos acusan a los católicos de algo de algo que definen como que el católico cree que haciendo buenas obras se va a salvar y de que por los méritos de uno, de las obras que uno hace, es que sentimos que nos vamos a salvar y que esto conlleva por lo tanto un sentimiento de angustia porque cuántas obras se necesita para salvarse y si no hice tantas obras no me voy a salvar, entonces no te vas a salvar por obras. Hermano católico, solo te puedes salvar por la fe, porque por fe, esto por gracia, esto es obra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y entonces con que tengas fe basta y olvídate de las obras y tú católico tus obras al fin y al cabo son una manera que tiene la iglesia de tenerte esclavizado, trabajando para ella, casi casi. A ver, hay algunos hermanos que me lo han planteado de esta manera. Quiero saber entonces, ¿tú qué opinas del papel de las obras y de la fe según
la iglesia a la que tú perteneces y según la enseñanza formal, según la Biblia, por supuesto, sobre la fe y las obras. En este sentido, ¿tú qué has discutido o platicado con católicos sobre este punto de las obras? Me parece fascinante este tema porque siento que sirve mucho y va a servir para poder evangelizar a muchos hermanos y amigos católicos. Principalmente con lo que hemos platicado con las personas y la mayoría, y bueno que estamos platicando con un católico, en este caso formado, para que nos pueda decir si están en lo correcto o no. Porque en la mayoría de los hermanos o de las personas católicas que hemos hablado, en los miles de cristianos que somos, con todos los que bautizamos a católicos, o al menos hablando en mi organización o en mi iglesia, con todos los que hablamos, en la mayoría de ellos piensan que a través de hacer buenas obras ellos van a obtener el cielo. Es decir, muy parecido a las indulgencias, como yo decir, si doy 500 pesos a una fundación, si doy 1000 pesos, 1 millón, ya tengo el cielo ganado, o me estoy ganando el cielo, me porto bien, hago obras buenas y entonces yo voy a ir directamente al cielo. Esto es lo que yo no le digo que todos los católicos piensen, pero con los católicos que hemos platicado, y vaya que son muchísimos, todos tienen este pensamiento que dicen, pues es que es como un padre a su hijo que se porta bien, lo va a dejar entrar, y ponen ellos lo que ellos piensan, ¿verdad? Y dicen, pues claro, es por buenas obras, hay que hacer buenas obras, portarnos bien, y Dios un día, dicen ellos, ¿verdad? Diosito nos va a dejar entrar allá al reino. Pero al menos este es el concepto que nos han dejado ver de ellos mismos, platicado por ellos mismos. No digo que es la posición oficial de la Iglesia Católica, sino la que ellos mismos nos han mostrado, que por buenas obras ellos pueden obtener el reino de Dios. Pero refiriéndose a la cual es la posición nuestra y oficial acerca bíblicamente de la fe y las obras, es que la escritura es bien clara. Ahorita no le voy a decir ninguna cita bíblica, se las voy a explicar y ahorita conforme vayan platicando se las voy diciendo. Primeramente, que de acuerdo a la Biblia nuestra posición es de que solamente la fe es lo que necesitamos para ser salvos. Perdón, la gracia es lo único que se necesita. La fe es el medio, haga de cuenta, la gracia es el brazo de Cristo y la fe es el brazo nuestro, o sea, recibiendo esa salvación. Y entonces, a través de solamente esa gracia, solamente de esa fe, es que yo soy salvo. Y entonces, ¿cómo es que yo voy a demostrar, cómo es que puedo saber ello? Porque Cristo fue muy claro, ¿verdad? Y dijo que, cuando dijo aquella parábola, y dijo que en la tierra sobre la cual fue sembrada la palabra, en la que haya sido sembrada la palabra, esa iba a dar fruto. Ese fruto principalmente son las buenas obras. O sea, las obras nosotros las hacemos como resultado de la fe que tengo en Jesucristo. No las hago para ganarme el cielo. Yo hago buenas obras como resultado de que soy salvo. Es el fruto de mi salvación. No es el requisito para entrar al reino de Dios. Es el fruto de mi fe. Las obras es el fruto de mi fe. Es decir, vamos a decirlo como en un matrimonio. ¿Cuál es el fruto de la demostración del amor que le tiene a su esposa? Por los hechos que hace. No la está haciendo con hechos para ganársela, no. Ese amor que tiene se lo está demostrando con hechos, ¿verdad? No trata primero de ganársela de esta forma. Igual en la fe en Jesucristo. Las obras demuestran esa fe que yo tengo. No es para ganarme el cielo. Ay, Dios. Ahora yo oigo ese ruido. Es el audio, ¿verdad? Aquí no se oye nada, ¿eh? Ya no, ya lo escuché. Ok. A ver. Yo creo que sí estamos más o menos igual en este tema de la fe y las obras. Ahora, a ver, primero que nada, la Iglesia Católica indiscutiblemente enseña que se debe hacer buenas obras, que es un deber hacer buenas obras. Eso sin duda. Por eso es que el fiel católico expresa que él debe hacer buenas obras. Tú piensas, oye, ¿debes hacer buenas obras o malas obras? No, por supuesto que buenas obras, o sea, y te da lo mismo hacer buenas obras que no hacer nada, o sea, te da lo mismo hacer el bien que no hacer el mal. Y el católico dice, no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien, o sea, es un deber hacer el bien desde la óptica católica. Y también es una enseñanza que Dios sí toma en cuenta
estas obras. O sea, que estas obras sí tienen un valor. Ahora, verdaderamente, a ver, todo esto detrás del dogma central del cristianismo, sobre el cual giramos católicos y evangélicos, de que Jesús se hizo hombre y vino al mundo para salvarnos, y de que sin él no habría salvación. Es decir, sin él, obras o no obras, no habría diferencia. No, o sea, que el hecho de que nuestra fe y nuestras obras tengan algún significado se debe a que él voluntariamente y desde de su propia voluntad se hizo hombre, encarnó, murió por nosotros para redimirnos, y que la salvación nos la da él personalmente. Ahora, que la salvación no se les da a todos también es un hecho. Que hay los que serán salvos, los que no serán salvos, que existe la condenación eterna, es otro hecho. Y entonces aquí empezamos a ver cómo acercarnos a esta salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para acceder a esa salvación? Y aquí está el punto de la fe y las obras. A ver, quisiera que me definieras algo. Cuando tú dices que las obras demuestran que hemos sido salvos, mi pregunta, a ver, es que para mí es otro tipo de entender la salvación. Para mí uno no puede estar salvo aquí en la tierra, sino que la salvación la tienes cuando ya pasaste esta vida, perseveraste hasta el final y ya te salvaste en la otra vida. O sea, llegaste a la vida eterna. Pero mientras estemos en esta vida que no es eterna, que es la vida terrenal, yo nunca, la Iglesia Católica no enseña, no maneja el término salvo como alguien que todavía vive aquí en la tierra. ¿En qué sentido consideras tú esto de que las obras son fruto de ser salvos? Porque para nosotros como católicos más bien las obras son fruto de haber aceptado realmente a Jesucristo y de tener esta fe en él. A ver, aquí como que ¿cuál es la diferencia? Casi yo lo olvidaba, casi se me pasaba que no sé si se consideren arminianos, pero en gran parte ustedes siguen las enseñanzas de Jacobo Arminio, ¿verdad? En el aspecto de que hay que ganarnos la salvación, o de que todavía no la tenemos en esta tierra. Sin embargo, pues nosotros no somos arminianos. Nosotros creemos que la salvación se obtiene ya en el tiempo presente cuando uno recibe a Cristo. No es que en el momento de la muerte se decida a ver si uno la obtiene o no. Cristo dijo en todos los aspectos, siempre habló en el presente, ustedes tienen vida eterna. Nunca dijo ustedes tendrán vida eterna, ustedes van a recibir, no, siempre habló en presente, ustedes tienen vida eterna. Lo habló en un presente dándonos este hecho de que verdad ya era en el presente esta vida eterna. Pero a ver, me gustaría que me comentaras esto. No, lo que pasa es que no lo manejamos nosotros así, porque en la Biblia se habla de perseverar. O sea, dice por ejemplo Pablo dice en Filipenses, ahorita te busco la cita, dice que trabajad por vuestra, con temor y temblor por vuestra salvación. Filipenses 2:12. Trabajad con temblor y temor por vuestra salvación. O sea, trabajad, haced algo por vuestra salvación. En Hebreos 2:3, ¿cómo saldremos absueltos si descuidamos tan gran salvación? En la primera de Corintios 9 habla de los atletas. Yo corro, ejerzo el pugilato, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. De alguna manera Pablo no se consideraba salvo en ese momento, y si él mismo, que era un apóstol, no se consideraba salvo, me parece a mí que, bueno, ya, o sea, que tiene ya una especie de certificado de salvación en la mano, pues entonces no creo que nadie pueda decir yo ya me salvé, sino hasta el final, porque el que cree estar de pie, mire, no caiga. Si descuidamos esa salvación, o sea, la salvación si se descuida, se pierde. Dice en Apocalipsis 2:10 Juan, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Es Mateo 24, el versículo 12 y 13. Entonces, yo sí veo que Cristo pide una perseverancia hasta el final, y que antes de eso, pues todavía puede uno perderla si no la cuida. Yo así lo veo, a ver. Entonces, por lo visto, sí eres arminiano, porque o tienes esta posición arminiana. Pero fíjate, me decías que no la tenemos al presente, que es hasta que morimos.
Y luego me hablas de perderla. ¿Cómo voy yo a perder algo que no tengo? Porque me decías que, pues ya ahí dice en Hebreos, ¿verdad? 3, que cómo descuidaremos, ¿verdad? Si ese texto es muy mal interpretado, porque se enseña, en los hermanos arminianos la usan para enseñar que se pierde la salvación, y sin embargo ese texto dice de la siguiente manera, te lo leo rápido: es más necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea, que dicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ¿cómo escaparemos de qué? No dice que si la vamos a... Dice, ¿cómo escaparemos de qué? El versículo anterior decía de la retribución. O sea, dice, si Dios castigó a los ángeles y toda transgresión recibió justa retribución y toda desobediencia Dios lo castigó, si nosotros descuidamos nuestra salvación, dice la Escritura, ¿cómo no hemos de escapar de una retribución? O sea, de una jalada de orejas, de un castigo que se nos pueda hacer, por así decirlo, una llamada de atención. Entonces, este texto no está enseñando que se puede perder la salvación, nos está enseñando a que podemos ser amonestados, vamos a decir, por el Señor espiritualmente, por causa de descuidar esta salvación que ya tengo, que ahí como que te contradeciste porque me dijiste que todavía no era segura, y después que en el momento de la muerte se obtiene, y entonces yo no puedo perder algo que todavía no tengo. Y si dices que todavía no estaba ahí seguro, que cuidar nuestra salvación, si dices que Pablo dijo en Filipenses cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es porque ya la tenía entonces, porque estás hablando de cuidarla. Entonces, a ver, ¿te escucho? No dice trabajad con temblor y temor por vuestra salvación. No dice cuidadla que ya la tenéis con temblor y salvación. Digo, con temblor y temor, perdón. Es trabajad por ella con temor y temblor. No sé cómo tenga tu texto. A ver, dame el texto. Es Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más. No es así. Ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ajá. ¿Te comento o me comentas? No, sí, o sea, no tenían la salvación, tenían que trabajar por ella, tenían que ocuparse de ella. Bueno, entonces, ¿cómo me hablas de perder algo que no tengo? No, a ver, perder la posibilidad de salvar, o sea, perder la gracia de Dios, perder la salvación. ¿Cómo se pierde la salvación? No tomándola. Y no tomándola es hasta el último momento. Bueno, entonces no la perdí, simplemente no la obtuve. Nunca la tuviste, exactamente. O sea, nunca tuviste un certificado de pase al cielo directo. Entonces, ese término de perder la salvación no sería lo más correcto. No sé si estés de acuerdo en esto, pero sinceramente, ¿verdad? No habla esto de... Te digo, Cristo decía, ustedes tienen vida eterna. O sea, no les dijo ustedes tendrán, o en el momento de su muerte. Se los habló en el presente, y el que, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y les hablo, y luego Cristo dijo unas palabras muy fuertes cuando ora al Padre. Habrá una oración que el Padre no responda a su Hijo amado Jesucristo. Cuando Cristo le pide, dice por los apóstoles, por estos y los que habían de creer. Y les dice, le pide a Jesucristo que no pierda yo nada, y que todo lo que me diste, o sea, nosotros a Él, que yo lo resucite en el día postrero. Es decir, las ovejas que venimos delante de Dios y que venimos con la fe bíblica, ¿verdad? Que venimos con fe delante de Dios, no hemos de perder una salvación. Cristo le pidió al Padre, le dijo, primeramente se nos dijo, ustedes tienen vida eterna, era en un presente, no se dijo al final de su muerte, y aparte de que ustedes tienen vida eterna, también Cristo pidió a su Padre que no pierda Él nada. Entonces dices, ¿verdad? O sea, que nada de lo que vino a Él se haya perdido, y sobre todo dice que yo lo resucite en el día postrero. Entonces imagínate, alguien vino o estuvo en la iglesia y pues ahí como que no se salvó, no alcanzó, entonces ya falló la promesa de Cristo. A ver, te dejo. No, a ver, ¿qué hacemos con los versículos que hablan de perseverar hasta el final? Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y en Apocalipsis 10, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ha aderezado con el tema del pecado. Porque, a ver, si alguien ya creyó en Cristo
Si alguien ya creyó en Cristo y después peca, acuérdate que en Romanos 6:23 la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado lo aparta a uno de la gracia de Dios y en pecado uno no se puede salvar. A ver. Bueno, es que está muy bien tomar un texto, pero cuando se saca de contexto, por ahí dicen que se hace un pretexto. En Mateo 24 se está hablando del tiempo de la gran tribulación, no se está hablando de la salvación del alma, está hablando de los judíos que se iban a salvar cuando el anticristo los iba a perseguir, está hablando del tiempo, ¿verdad?, de cuando ustedes huían a los montes, ustedes para allá para acá, y el que persevera, o sea, iba a ser salvo. No estaba hablando de una salvación, vamos a decirlo, la salvación espiritual, estaba hablando en el contexto de la gran tribulación en los últimos 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y después, ¿qué otro texto me daba? A ver, el de Apocalipsis 2:10. A ver, déjemelo. Aquí se lo leo. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿ese? Sí. En la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es lo mismo que estábamos diciendo. Primeramente, verdad que igual estaba hablando en el tiempo de cuando estaban igual sufriendo persecución las iglesias, y pues ahora sí que la fidelidad es precisamente ese fruto de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero me comentaba ahorita, le voy a dejar lugar porque se me olvidó lo último que me comentó y ya perdí un poquito el hilo. Sí, primero, a ver, no, el versículo de Mateo no dice que no sea salvación espiritual. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ahora, si no es salvación espiritual, me pregunto yo si hay más de un tipo de salvación. La salvación que viene a traernos Cristo es una salvación espiritual, es la vida eterna y es evidentemente lo que se refiere. El que persevere hasta el fin ¿de qué? Hasta el fin de su vida, hasta el fin significa hasta el término. Ese se salvará. O sea, ¿en qué sentido entonces el que persevera hasta el fin de una época se salvará en otro sentido, en sentido material, por ejemplo? Ese punto. En el otro, que al que mantente fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida. A ver, usemos ese versículo de otra manera. Dice ahí, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Yo entiendo que entonces, si no se mantiene fiel hasta la muerte, no le dará la corona de la vida. Entonces, a ver, según tú, un cristiano necesita perseverar hasta su muerte, o si antes de morir peca, igual se va a salvar. Si antes de morir apostata de su fe y reniega de Cristo, se podrá salvar. Porque como te mencioné, era lo último que te mencionaba, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si un cristiano que ya creyó, por alguna razón cae y peca, ¿se salvará aún habiendo pecado? Muy bien. Algo que es bien claro es de que es un error confundir que cuando la Biblia habla de salvación, siempre se habla de la salvación del alma, porque entonces usted me estaría diciendo que cuando el apóstol Pablo dijo que la mujer se salvará engendrando hijos, entonces usted cree que la salvación de la mujer es por engendrar hijos, y esto no es así. Si vemos el contexto, ahí se está hablando que la mujer habría de salvarse de ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, no siempre que se habla de esta salvación es la espiritual. Muchas veces el pueblo iba a ser salvado y no era la salvación espiritual, era, ¿verdad? A veces era física. Y en este caso, en Mateo 24, sé fiel hasta, ¿verdad? Perdón, en Mateo 24 nos dice que el que persevere hasta el fin de qué? De la gran tribulación, del tiempo, porque era cuando estos estaban siendo probados. Pero también me dijo en este último texto de que si un cristiano entonces peca, que si muere en pecado, algo así me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Que entonces si la paga del pecado es muerte. Es que recordemos, entonces si yo por los pecados que haya cometido, porque sea más santo, que porque tenga menos pecados, eso es lo que define mi entrada al cielo. ¿Para qué murió Jesucristo? Porque usted recuerde que la escritura dice el apóstol Pablo, cuando él fue y juzgó en las iglesias, que había un joven que vivía en fornicación con su madrastra, y entonces dice la escritura que fue entregado, dice que el cuerpo entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que aunque murió en pecado,
esta persona, ¿verdad?, dijo que lo prefirió entregar, vamos a decir, a muerte, su cuerpo, la carne se entrega a Satanás, pero su espíritu, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, este cristiano murió en pecado y sin embargo no iba a ir al infierno, no llevaba la condenación eterna, porque el mismo David falló y pecó, pero él tenía la esperanza y las profecías de que él iba a ser el rey de Israel. Mi salvación no depende de mis pecados, por mis pecados murió Jesucristo. No, sí, pero a ver, aquí hay dos cosas importantísimas. David pecó, pero se arrepintió de su pecado. Y acuérdate que se postró: Señor, he pecado contra ti. Y el profeta Natán le responde: Dios ha visto tu arrepentimiento, no morirás. Ese es el símbolo. A ver, David se arrepintió. O sea, no puedes morir consciente de que has pecado, sin arrepentirte de tus pecados y salvarte. Acuérdate, a ver, si no, entonces, ¿para qué Cristo le dijo a la mujer adúltera que iban a apedrear? Yo tampoco te condeno, mujer, levántate y no peques más. Si fue así, o sea, si pecas o no pecas me vale, o sea, no me importa. Le dicen no peques más, o sea, es un deber del cristiano no pecar y mantenerse fiel. Y si peca, hay una consecuencia por eso. Hay un texto un tanto largo en Romanos 11, a partir del 17 al 21, donde hace un paralelismo entre el cristiano y las ramas y las hojas de un árbol. Dice: por su incredulidad fueron desgajadas las ramas del árbol, mientras que tú por la fe te mantienes. Pero no te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Es decir, hay que perseverar, y la manera de perseverar es precisamente no pecando más, como le dice Cristo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Si no fuera, si no importara si peca o no peca uno, al final, híjole, no habría diferencia entre un hombre pecador y un hombre santo. O sea, da igual. O sea, si pecas o no pecas, daría igual. Por eso es que no, a ver, sí hay un deber del cristiano de no pecar. Yo sí lo veo muy fuerte. A ver, en este sentido, es un deber del cristiano asegurarse de no pecar, o no importa, o no tiene mayores consecuencias si peca o no peca. Algo que a menudo los arminianos vamos a decir, nos malentienden o nos hacen una crítica, es de que somos libertinos en cuanto al pecado. Es de que decimos, pues sí, podemos pecar porque al fin Cristo perdonó nuestros pecados, pero no han entendido esto. El apóstol Pablo dijo, unos 6, 7 por ahí, dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿verdad? O sea que no tenemos libertad de pecar. Simplemente le estoy diciendo que una persona, ¿verdad?, siempre va a fallar y siempre va a pecar, pero el hecho de que alguien muera en pecado no significa que eso define el estado eterno del alma. Por ejemplo, yo le dije, este joven que murió en pecado, que fue entregado, ¿verdad?, que fue juzgado, no fue al infierno, dice: su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y por así decirle, otra cita en Primera de Tesalonicenses, esta cita no la chequé en su Biblia, ¿verdad?, pero al menos aquí dice de la siguiente manera. Cristo está hablando, dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quien murió por nuestros pecados, para que ya sea, fíjese bien, dice, para que ya sea, no solamente que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Y aquí dormir no se refiere a los que estaban muertos, porque el contexto exterior nos está diciendo que los que dormían eran los que se embriagaban, los que hacían mal, los que pecaban, ¿verdad? Entonces dice: ya sea que velemos o que durmamos, y en este sentido dice, entonces todos seamos del Señor. Entonces yo no me refiero a que alguien peque y que diga: ah, sí, puedes pecar, no me interesan tus pecados, sino de que no define la persona en cómo murió en el pecado o algo. Claro que una persona que cree en Cristo
tiene la obligación de vivir en santidad, pero esto lo hace como resultado de su fe en Jesucristo, lo hace por amor. Es decir, el casado con su esposa podría hacerle un mal si él quisiera, pero ¿por qué no se lo hace? Podría ponerle el cuerno, podría engañarle, podría hacerle muchas cosas malas a ella sin que ella se dé cuenta, pero ¿por qué no lo hace? Porque ama a su esposa. Igual el que es cristiano, el que ama a Dios, la santidad no la lleva a cabo por el fin de su salvación, ¿verdad? Sino porque ama a Dios por sus mandamientos, ¿verdad? Y porque a nosotros se nos ha dado el papel de hijos. Adelante. A ver, perdón, el versículo no me lo diste completo, ¿cuál era? El primero que te di. El de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, el texto clave en el versículo 10. Veamos juntos con él, modificados, atentos, marítima. Sostengamos, mirad que procura el bien mutuo y de todo. Dar gracias. No, a ver, me hablabas de uno que hablaba de... Es que, a ver, te repito los términos que me diste exactamente. Hablaba de que tienen la esperanza de la salvación. Te decía el de 1 Corintios 5, ¿verdad? El joven. ¿Ese era de 1 Corintios? 1 Corintios 5:1. 5:1. En adelante es como hasta el versículo 5. Nombre de Jesús, se entregó ese bien, no lo tengo aquí. No era ese el que... ¿Te lo leo? Sí, a ver, el primero que me leíste. ¿El de Corintios? No, creo que era el de Tesalonicenses. A ver, Tesalonicenses. ¿Cómo lo tienes tú? Ahí va. Tesalonicenses 5. El versículo 10, nada más te voy a leer el otro, a ver si ahorita quieres que te lo vuelva a leer. Quien murió pues, o sea, Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Uh-huh. Ese es el versículo último, el primero que te di. No. Ya lo vi, era el versículo anterior. El 8 y el 9. Dice, nosotros somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza. Ese era, ¿verdad? Uh-huh. Y mira que aquí habla de algo muy interesante que contradice un poco lo anterior. Dice, con el yelmo de la esperanza de la salvación, Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación, para alcanzar la salvación. Es decir, que ellos no consideraban ser ya salvos, sino que tenían la esperanza de la salvación. Para ellos la salvación era una esperanza. Para ellos la salvación era algo que iban a conseguir. Primero, me decías que no define... A ver, el estado final de un alma no la define cómo murió la persona. ¿Qué define entonces el estado final de una persona? El lugar final de destino de una persona. ¿Qué lo define entonces? Si no es el estado de gracia en el que murió, si no es si murió en pecado o si no murió en pecado, ¿qué es lo que define si va o no al cielo? Imagínate que la Biblia dice que gratuitamente salvos por la fe, ¿verdad? Gratuitamente, usa la palabra. Creo que en la católica también dice gratis, algo así, ¿verdad? Sí. Usa las mismas palabras. Bueno, entonces, si es esto, imagínate. El día, entonces, ¿qué significa gratis o qué es gratuito? Algo que yo no hice, algo que yo no me gané. El día que yo diga, no fui al cielo porque pequé o fui al cielo porque me porté bien, ese día yo me lo estuve ganando. Pero sin embargo, la Escritura dice que la salvación es por la fe en Jesucristo, o sea, por su gracia, que es gratuita. Y sin embargo, cuando esa fe es puesta en Jesucristo, esa fe es la que me hace a mí obrar bien y vivir en santidad. Por eso no le estoy hablando de que el cristiano vive en libertinaje, y me gustaría que también esto lo aclarara, porque yo tengo muchos amigos católicos que piensan que por simple hecho de pertenecer a la iglesia católica, aunque nunca vayan, que nunca se vayan, vamos a decir, ni a confesarse, ni hagan esto, que por el simple hecho ese, ellos pueden vivir como se les dé la gana, en pecado, en inmundicia. O sea, lo que usted me está diciendo a mí, ¿verdad? Que debemos de vivir en santidad, tal parece que a todos los cientos de católicos que yo conozco, les falta escuchar esto que usted está diciendo, porque usted está diciendo algo muy fuerte y hasta yo lo apoyaría a usted, porque me está diciendo acerca de vivir en santidad, acerca de cómo vivir, ¿verdad?, sin fornicación, sobrios, de esta manera, y de que muchos amigos no lo hacen
¿verdad? Y no lo llevan a cabo. Pero sí, retomando esta parte del tema, entonces doy chance a que me lo respondas. Sí. A ver, no me quedó claro entonces qué define si una persona va al cielo o no. La fe Esa en era mi inquietud. O Jesucristo. sea, ¿mm? La fe en Jesucristo. Independientemente de si pecó o no pecó. Así O es. sea, si murió en pecado, puede ir al cielo. Ujú. Ok, eso es precisamente lo que hace que uno como católico adopte esa actitud que me estabas comentando. A fin de cuentas, se está diciendo, literalmente se está diciendo, que no hay diferencia si uno peca o no peca, puesto que aún pecando se puede ir uno al cielo. Eso sí se está diciendo, tal cual, literalmente. Me acabas de decir que no importa si pecó, se puede salvar. Eso es lo que hace que muchos católicos piensen eso. Y un estudioso católico que yo leí alguna vez comentaba, no cabe duda, dice, que los protestantes son mejores que sus propios principios doctrinales. O sea, sus principios doctrinales les permitirían vivir en pecado, sin ningún problema, porque pecan y se pueden salvar. Ellos son mejores que las propias doctrinas que profesan, así lo decía. Y yo pregunto entonces, a ver, ¿es un deber del cristiano hacer el bien? Es un deber, está obligado por su fe, por ser cristiano, a hacer el bien y a no pecar. ¿O no importa porque no hay consecuencias? A ver, es que si no hay consecuencias, entonces literalmente sí habría libertad teórica para pecar. Sí la habría. Ya si ya diríamos que queda a su juicio si peca o no, pero que si peca no hay consecuencias futuras. Eso es literalmente. Entonces, es un deber hacer el bien y evitar el mal. Es una obligación relacionada con la salvación, el hacer el bien. O sea, el cristiano, para salvarse, tiene que hacer el bien. Está obligado a hacer el bien. Esa pregunta me parece crítica. Y bueno, con respecto al último que comentabas, sí, sin duda hay muchos católicos que si no han escuchado esto de la santidad es precisamente por lo poco cerca que están de la Iglesia Católica, que siempre nos habla de la santidad, de que hay que vivir en santidad. Nos pone el ejemplo de santos, existen muchos libros de vidas de santos y la Iglesia siempre promueve esto, el hacer el bien y el seguir a Cristo, el imitar a Cristo. Entonces, a ver, regreso a mi pregunta crítica en esta intervención. ¿Es una obligación para el cristiano el hacer el bien, una obligación relacionada con la salvación? Tomando ya entonces estas tres puntos, tres preguntas, me parece muy apropiado recalcar o nombrar que pues si lo podríamos decir de esa forma que pues que porque nosotros decimos o que les estamos dando el chance a pecar o que ellos vivan como quieran, pues me está diciendo algo muy triste. ¿Acaso entonces ellos no aman a Dios? Porque escúcheme bien una cosa, si alguien a mí me dice, yo sé que mi madre, si yo la maltratara, si yo le pegara, si yo la insultara, ella me va a seguir amando. Pero sin embargo, como yo la amo a ella, yo no me voy a aprovechar de eso y voy a ahora sí que a faltarle y ser algo mal en contra de ella. Entonces que esos católicos que piensen de esa manera, pues se ve muy claro que lo aman a Dios. Pero si yo sé que mi mamá me va a seguir amando por todas las cosas, aunque yo le haga lo que le haga, yo por el amor que le tengo, el día que le fallara sería sin querer o de una forma diferente, pero no porque me haya aprovechado de ella. Así también el que es salvo, el que tiene esta salvación, piensa de igual modo como decía el apóstol Pablo. Uno no peca, perdón, o deja de pecar porque tenga libertad o no. Uno porque ama a Dios y ama sus mandamientos. Y esta pues es solamente una excusa de que el católico, que porque así ha habido a los cristianos, a los evangélicos, pues entonces cuánto amor se ve que tienen a Dios y a sus mandamientos. Pero aquel que le ama se apega a los mandamientos porque ama a Dios, porque a Él se nos ha dicho que es nuestro Padre y nosotros tenemos la adopción de hijos y como tal hijos debemos llamarle como tal, obedeciéndole en todo. Y después me daba la posición de esta de que entonces la pregunta era si era un deber. Pues claro, Gálatas, el apóstol Pablo dijo ahí como por el capítulo 4, no os canséis de hacer el bien a nadie, dice, cuan mucho mayor a sus hermanos, dice la escritura, no os canséis nunca de hacer el bien porque a su tiempo segaréis. Claro que las obras tienen, vamos a decirlo, una respuesta, una recompensa.
nunca nos canséis del bien, dice, porque a su tiempo segaréis, o a su tiempo recibirán vuestra recompensa. Como el pasaje que usted me dio de Hebreos, para decir que se perdía la salvación, donde ese pasaje dice que si yo descuido esa salvación que tengo, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, descuidamos, si la descuidamos, voy a ser castigado. Si yo vivo en pecado, si vivo en todos estos pecados, obvio voy a ser castigado, porque usted dijo, la paga del pecado es muerte. O sea, es separación para con Dios, porque esto es lo que significa muerte, de tánatos y necros en las dos definiciones. Pero bueno, dejando eso a un lado, entonces esto es lo que el cristiano piensa con respecto al pecado. El cristiano en todo momento no vive en santidad en resultado a esta salvación. Dice la Escritura, el fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, bondad, benignidad. Todo esto es un fruto, no son requisitos para ser salvo, es el fruto de yo tener mi salvación. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces aquí entramos, yo creo que aquí entramos al nudo del asunto, a la salsa del espagueti. Me comentabas que entonces el cristiano, si ama a Dios, va a seguir sus mandamientos. Por alguna razón se llaman mandamientos, son mandatos y no son opciones. Y lo que tú me decías, a ver, sí es cierto, pero a ver, yo no digo que crean que se puede pecar libremente, pero teóricamente sí podría ser. Sí, si Dios nos ama y aunque nos aprovechemos de Él, igual nos va a perdonar y nos va a salvar, entonces podríamos aprovecharnos de Él, total. O sea, por eso es que muchos católicos toman esta actitud. Por eso es que cuando surge la Reforma Protestante fue uno de los principales problemas a los que se enfrentó Lutero. Y es que él, pues desgraciadamente usaba un lenguaje un tanto exagerado al respecto, ¿no? Que si pecas 1000 veces al día, pero tienes mucha fe, te salvas. Peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún y te vas a salvar. Y eso a muchos de sus oyentes les sonaba precisamente a que había una especie de permiso para pecar. O sea, la teoría sí permitiría pecar. Ahora, a ver, es que aquí hay un problema muy, muy crítico. Tú me dijiste que si un cristiano que tuvo fe muere en pecado, tú me dijiste, si muere en pecado, se puede salvar, se puede tener la vida eterna. Eso es lo que me decías, porque no depende del estado de su alma, con que haya tenido fe. Si murió en pecado, va a tener la vida. Pero inmediatamente el versículo de Romanos desmiente eso, diciendo que la paga del pecado es la muerte. O sea, el versículo de Romanos te diría, a ver, si pecó, su paga va a ser la muerte, por mucha fe que haya tenido. Ahora bien, con respecto a entonces, si son solo frutos, si son solo muestras de la fe, o si también tienen parte que ver con manifestar este seguimiento de Cristo, el capítulo 2 de la carta de Santiago es la perfecta medicina para el caso. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Infiriendo, por supuesto, este es el versículo 14, que no, que solo la fe no va a salvar y que necesita tener esos frutos. O sea, que una fe que no tenga frutos, que son precisamente las obras, no va a salvar. Entonces el cristiano sí está obligado a demostrar su fe, no a tener una fe teórica, sino a tener estos frutos. Y para eso tiene él que estar consciente de que tiene que hacer el bien. Santiago 4:17, este versículo me encanta, dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. O sea, el que sabe lo que es el bien y no lo pone en práctica, de nada le sirve saberlo y está mal. A ver, hasta este punto, ¿podemos estar de acuerdo en esto? Yo creo que entonces no me ha entendido el punto de que nosotros hemos dicho de que no se necesite hacer obras buenas. Yo le cité el pasaje de Gálatas donde dice no os canséis de hacer el bien y hacerlo mayormente nuestros hermanos. Lo que estamos nosotros diciendo es de que no son las obras las que nos salvan, no es ese resultado, eso la Biblia dice es el fruto, es un resultado a mi salvación. Me decía usted de estas personas que se ha malentendido que porque Lutero ni siquiera era por así decirlo de nuestra iglesia, siempre fue hijo de la iglesia católica y a él en sus desacuerdos, pero nosotros pues no hemos incitado a nadie en hacer el mal o que seguir en pecado. Insisto, yo sé que mi madre me va siempre a amar, le haga lo que le haga, y lo insisto, y igual eso, y yo nunca lo voy a hacer. Si realmente yo la amo,
es lo que voy a hacer. Y acuerde usted que el mandamiento, vamos a decirlo bíblicamente, amarás a Dios de todo tu corazón, y ahí se lo demuestra. Con eso se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque es de que si tú, vamos a decir, los mandamientos que cumplas no va a ser para ganártelo, es porque estás demostrando, es el resultado, estás demostrando que amas a Dios. No lo estás haciendo para ganártelo, estás demostrando que le amas, estás que obedeces sus leyes, le estás demostrando esto principalmente a Dios. A ver. Ok, interesante, a ver. Bueno, no, Lutero, eso de que fue hijo de la Iglesia Católica, pues no me lo trago, ¿verdad? Porque él insultaba a la Iglesia, la consideraba la ramera Babilonia, la grande, insultaba al Papa, su último libro, su última obra contra la Iglesia, la llamaba institución diabólica, y bueno, entonces no me lo pongas de hermano, por favor, porque si fue hijo de la Iglesia Católica, vendría a ser mi hermano en comunidad, y pues no, de ese tipo de hermanos mejor para eso, con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? A ver, dos preguntas entonces, dos preguntas muy claras. No son las obras las que nos salvan, eso me estabas diciendo, y estoy de acuerdo, ¿eh? Entonces, ¿qué nos salva? Si no son las obras, ¿qué nos salva? Primera pregunta. Y segunda, decías que esto de los mandamientos es para demostrar que amamos a Dios. Mi pregunta ¿es obligatorio, es necesario demostrar que amamos a Dios para salvarnos? O sea, ese amor que le tenemos a Dios, lo tenemos que demostrar a fuerza, y si no lo demostramos mediante actos, hay consecuencias relacionadas con nuestra salvación. Entonces te repito las preguntas. Si no son las obras, ¿qué nos salva? ¿Qué es lo que nos salva? Y si es obligatorio demostrar ese amor a Dios. Primeramente, me gustó mucho ese punto que dijo, porque entonces yo quiero aprovechar para que tampoco nos lo pongan como hermanos, ¿verdad? Porque tampoco nosotros creemos en Lutero, en el bautismo que ellos hacen de infantes, en María como ella la llamaba después de su reforma protestante. Entonces, así como me lo comentabas en buena forma y ¿verdad? Entre humor, yo también lo comento. Pues tampoco hermano nuestro, porque la mayoría de nuestros amigos católicos nos lo ponen como hermano nuestro o nuestro líder y fundador. Y no, yo nunca lo he recurrido como líder o como ejemplo para decir, ¿verdad?, que es mi líder o fundador. Pero bien, dejando esto insignificante, a la pregunta que ¿qué nos salva? Lo vuelvo a insistir, la Escritura dice, somos salvos gratuitamente por la fe en Jesucristo, no hay de otra. Pero que entonces las obras, ¿qué papel tienen? Dices tú, es necesario, ¿verdad? Insisto, las obras son ese fruto de mi fe, es el resultado de mi fe en Jesucristo, no es para ganármela, es el resultado de mi fe, de que yo le amo. Y sin embargo, la pregunta de que si es necesario demostrar esas buenas obras o demostrarle a Dios que lo amo, fue bien claro el Señor Jesucristo cuando dijo, todo árbol que no dé fruto será cortado, o sea, de que prácticamente no cosa como que un cristiano no dé fruto, no hay cosa como un cristiano, una persona muchos va a ver que en el día final, ¿verdad? Dice en Mateo 25 que van a decir Señor, Señor, y le va a decir hipócritas, nunca os conocí. Pero claro, ¿verdad? La Escritura es muy clara. Dice la Escritura, el apóstol Juan decía en sus cartas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, el cristiano verdadero es el que permanece en la fe, el que da fruto, que se equivoca, claro, y que dice, pero ¿cómo va a entrar con pecado al cielo? Para eso es el sacrificio de Cristo, el que me limpia. Yo los pecados no decimos que los cometemos con toda libertad, sino que cuando fallamos como David y nos arrepentimos, e igual si no nos arrepentimos, los pecados ahí de Cristo, ¿verdad? Cristo con su sangre los llevó en la cruz. Pero es precisamente esto con respecto de que si es necesario demostrar que estas buenas obras. Insisto, todo árbol que no dé fruto será cortado. No hay cosa como que un cristiano no dé fruto. Todo cristiano, ¿verdad? Esta es la prueba de su salvación, que da fruto, el fruto. Ok, a ver, pero entonces a ver. No alcanzo a saber, entonces, a ver. Me repites de nuevo, a ver, no son las obras las que nos salvan. Repitiendo que estoy de acuerdo con esto. ¿Quién nos salva? A ver, ¿qué salva entonces? No las obras, y estoy de acuerdo en que no las obras. ¿Qué nos salva entonces? ¿La fe nos salva? ¿Es la fe la que nos salva? Se lo voy a leer
para que, ¿verdad?, también sirva. Ya se lo sabe, yo sé el texto, ¿verdad? Yo sé que se lo sabe, pero para muchos también amigos que nos escuchen, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es de vosotros, pues es regalo de Dios, ¿verdad? O sea, no es de nosotros, dicen, no es de vosotros. Nosotros no podríamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Dios, mediante la fe. A ver, ok, entonces aquí podemos estar de acuerdo. La fe no es la que salva, quien salva es Dios. La fe no es la que salva, quien salva es el Salvador, y el Salvador precisamente es Cristo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Entonces, no es la fe la que nos salva. No son las obras las que nos salvan. Nuestra fe y nuestras obras, a ver, si Dios no existiera, nuestra fe en Él no tendría el menor significado. Y nuestras obras, inspiradas por esa fe que tuviéramos en ese Dios inexistente, no servirían de nada. Entonces ni la fe ni las obras sirven ni hacen nada sin Dios, sin el Salvador. Creo que ahí estamos de acuerdo en eso. Y entonces ya nada más pasaríamos al siguiente punto. ¿Hasta qué grado? A ver, las obras desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Santiago no son meramente fruto, sino son, como dice, ¿ves cómo la fe, hablando de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? O sea, que no son solamente, no solo demuestran la fe, sino que la perfeccionan. O sea, son el corolario de la fe, lo que perfecciona la fe. ¿Veis cómo el hombre, en el versículo 24, veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Y eso está precisamente relacionado con dos pasajes de 1 Corintios 13, en el que Pablo habla de lo que los teólogos llaman las virtudes teologales. Subsisten la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, o sea, mucha fe, si no tengo caridad, nada soy. Y la caridad consiste en hacer el bien al prójimo. Entonces, desde mi punto de vista, no son solamente un fruto. Sí son fruto, por supuesto, pero también colaboran con la fe por ese acceso a la salvación, a la gracia. No es que nos lo ganemos, sino no es ganarnos la salvación o merecérnosla, porque nadie se la merece por el pecado. A ver, no es que nos la ganemos, sino que con nuestra fe y nuestras obras la tomamos. Esa salvación que gratuitamente nos está ofreciendo Cristo. Cristo nos ofrece gratuitamente la salvación, pero podemos rechazarla dándole la espalda. ¿Cómo podemos aceptarla? Con esa fe, que si es verdadera, por supuesto, debe ir con obras, porque la fe sin obras, como dice Santiago, la fe sin obras es estéril. De hecho, él lo menciona con un ejemplo que a mí me da escalofríos. Si crees que hay un solo Dios, pues haces bien, pero los demonios también creen y están temblando. O sea, que la pura fe, pues hasta los demonios la tienen. Entonces, eso es el sentido de esta enseñanza sobre las obras. No que nos ganen la salvación, por supuesto, sino que junto con nuestra fe nos permiten tomar esa salvación que gratuitamente Dios nos está ofreciendo al alcance de la mano. Depende de nosotros tomarlo o rechazarlo. En este punto, ¿estamos más o menos de acuerdo? Recuerdo que le he comentado, la gracia, vamos a decirlo, es el brazo de Cristo, la salvación que Él nos extiende, ¿verdad? Y la fe es nuestra respuesta hacia esa salvación. Claro, el Salvador es Cristo, solamente Cristo salva, y la fe es la respuesta nuestra a esa salvación que Él nos ha ofrecido. Y en ese pasaje de Santiago que me decía, como que medio contradice lo que hemos dicho, bueno, leyendo un poquito esto, dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿por qué no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea que esto es imposible. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que sí es una demostración las obras de mi fe. O sea, cuando yo estoy demostrando que tengo esta fe en Jesucristo, que le amo y que todo
¿verdad? Vamos a decir, todo mi amor por Él, como dice el primer mandamiento. Entonces, de acuerdo a Santiago, también no se está contradiciendo. Esto donde dice que no se, que se perfeccionan las dos, claro, porque insisto, estas obras es la muestra de mi fe en Jesucristo, pero en sí no es de que yo haga las obras para salvarme, es de que yo, las obras es el resultado de mi fe. Si no tengo obras, quiere decir que mi fe era falsa, como esa que usted me dijo de los demonios. También los demonios quieren y tiemblan. El cristiano que tiene la fe verdadera hace obras como el resultado de su salvación. Pues estamos, prácticamente estamos totalmente de acuerdo. De hecho, yo, como dije, estoy totalmente de acuerdo en que las obras son fruto de la fe y son demostración de esa fe, y que precisamente por ser demostración es que cooperan con la fe, y por ellas la fe alcanza su perfección, y es entonces que la fe tiene sentido. ¿Quieres tú saber, insensato? Dice que la fe sin obras es estéril, lo cual va al dedillo con Gálatas: no os canséis de hacer el bien. Ese es el punto, y ese es el porqué de la Iglesia Católica insiste en el hacer obras, en el hacer el bien como un mandato supremo. Es el mayor de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es lo que manda Cristo, y es lo que insiste mucho San Pablo: tengo fe, esperanza y caridad, pero la mayor de todas es la caridad. O sea, Pablo pone a la caridad por arriba incluso de la fe. Digo, sin menospreciarla, porque siempre que uno dice eso, se dice, entonces menosprecias a la fe. No, no, por supuesto que no. A ver, pero si una persona, por la razón que sea, no tiene acceso a Cristo, nunca escuchó de Él, pero por instinto natural ejerce la caridad, Pablo se encarga de reconocer: la mayor es la caridad. Y esa fe que no pudiste tener por no tener acceso a Cristo, bueno, la puedes sustituir, la puedes suplir, en este caso la caridad. Por supuesto que uno que escucha de Cristo y que sabe de Cristo tiene que aceptarlo y tiene que obedecerlo. Es no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de vestir al desnudo. Cristo mismo enuncia obras de caridad, y creo que estamos de acuerdo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Esas obras: vestir al desnudo, visitar a los enfermos, hacer el bien, es precisamente demostrar la fe. Y en ese sentido creo que ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces se dan malentendidos por este asunto. No creo que en esto no estamos tan dispares, ¿eh? Estábamos más dispares en el tema de Pedro, y si Pedro era la roca o no. En este tema yo siento que vamos bastante equilibrados, bastante parejitos. De repente uno brinca para acá y el otro lo alcanza, y así vamos subiendo. ¿Cómo lo ves? La única diferencia pienso que es en el aspecto de que usted afirma que es la salvación hasta después, y yo digo que es en el tiempo presente, cuando se recibe. Es la única, a lo mejor, quizás diferencia, pero sí me gustaría, no quisiera dejar por alto o pasar este tema sin que usted nos explicara con sus palabras, usted católico, que le dijera a los católicos, amigos míos como suyos, si es necesario o bíblico o no. ¿Qué tan importante es entonces? Si yo hago obras en Jesucristo, como usted dijo, y ok, las hago porque tengo fe en Jesucristo, pero si mi vida, la santidad que llevo está por los suelos, es decir, yo sé que la Biblia me dice que me aparte de fornicación, que me aparte de la borrachera, de las iras, de las contiendas, de los celos, de las orgías y disensión, y como muchos amigos están acostumbrados a hacer todo esto, pero dicen que hace no buenas, ahí está el malentendido, donde yo quisiera que nos aclare. Le dicen, no, pues es que hacemos obras buenas, es que estamos ayudando al prójimo, dimos tanto dinero, hicimos acá. ¿Acaso eso es válido? ¿Puedo portarme como anticristo, pero porque hago obras buenas seré salvo? Insisto, yo no digo que lo que haga usted, pero quiero que a todos mis amigos y las personas que escuchan, que son católicos, que tienen este pensamiento, usted como católico se los aclare, porque piensa que fulanito, incluso muy malamente las películas a veces nos enseñan hasta, verdad, que sale en la Iglesia Católica, aunque haya sido el anticristo, aunque haya sido un perverso hombre, ya se fue al cielo. Por ser católicos o porque le hicieron misa católica, fue al cielo. Pero por lo que quiero que usted nos diga si realmente esto es válido para la Iglesia Católica, o hay que vivir en santidad, o aunque hagamos buenas obras, podemos vivir como queramos. Aclárenos, por favor. Sí, no, yo creo que no podemos caer en aquello
de lo que acusamos, bueno, yo no, pero de lo que se acusa a veces a los evangélicos, o sea, de que hay permiso para pecar. No, por supuesto que no. Ni un católico, para ninguna persona que cree en la Biblia y que acepte la Biblia, puede siquiera soñar o imaginarse que haya un permiso para pecar. A ver, es que si un católico se hace una obra de caridad y dice, bueno, pues con esta limosna que le doy a tal persona, pues con eso ya compenso las palabrotas que le dije el otro día a mi mamá o a mi hermano, o si me robé esto, pues lo compenso, pues dan poniendo 10 pesitos en la alcancía de San Judas aquí en la parroquia. Por supuesto, esto es hipocresía, absolutamente, esto es hipocresía. A ver, eh, esto no es vivir en santidad, por supuesto que no. Vivir en santidad no es solo hacer pequeñas obras de caridad, es no hacer el mal cuando se nos presenta enfrente, es evitarlo, luchar contra él, dar testimonio de Cristo y por supuesto las obras de caridad, hacerlas no pensando en que bueno, con esto le borro aquí, con esto le hago aquí, no, 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 pensando en el amor al prójimo que nos manda Cristo. A ver, esto lo voy a hacer no por mí, lo voy a hacer por mi hermano que lo necesita. Si un católico o cristiano evangélico o lo que sea dice voy a hacer esta obra porque me va a ayudarme, es una ayudadita para mí para ir al cielo, entonces tu hermano, el prójimo no te interesa, lo tienes muy a la mano y lo estás usando como que de comodín para como escalón, y no debe ser. Que la caridad esté animada precisamente por el amor al prójimo. Veo que mi hermano necesita esto, lo voy a hacer por ayudarlo a él. A mí, pues Dios que me perdone mis pecados y que me lo tome en cuenta lo que Él quiera y me acojo a su voluntad, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, dice el Padre nuestro. Entonces sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Por supuesto que si fue un desgraciado en vida, pues se puede rogar a Dios que lo perdone. Pero no podemos decir, bueno, hazle 20 misas de cuerpo presente y con eso ya se va al cielo. No, hombre, no, señor, a ver, acógelo a la misericordia de Dios y también acepta su voluntad. Y por supuesto, cero hipocresías y cero de que, no, pues con una mano pego y con otra mano sobo. Eso es absurdo, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno, me da gusto escuchar estas palabras suyas, de verdad que sí. Y creo que llegando a una conclusión ya, después de dándole paso a usted para que haga el final, yo solamente puedo decir que esperamos solamente que al escuchar todas estas cosas, más que nada, el propósito principalmente. Disculpa, no te oigo. Y nada más era una invitación a lo que tú hablaste, a la santidad. No dije nada, sí, o sea, no dije nada en contra de lo que dijiste. No sé si quieras decir palabras para finalizar. No, pues nada más que estoy bastante satisfecho de esta última plática, especialmente porque encuentro más puntos de concordancia. Y pues muy interesante, yo creo que esta plática me voy con muy buen sabor de boca y pues animo a todos los hermanos a que busquen la santidad precisamente, ya que no, por supuesto, nunca hay licencia para pecar ni permiso para pecar y también a tener cuidado con esos malos entendidos. Yo por supuesto no creo que eso practiquen ustedes, por supuesto. Simplemente digo que enunciado de cierta manera parecería decir aquello. Y por eso son necesarias estas pláticas para que se aclare eso públicamente y que se difunda para unos y para otros. Eso es básicamente. Así es. A la vez nuestra máxima inquietud o ¿cómo te puedo explicar bien? Nosotros, al menos por la diferencia de la postura católica, nosotros no creemos que la única, vamos a decir, que nada más el que venga a nuestra iglesia es el salvo. O sea, nosotros creemos que un católico, que un mormón puede ser salvo, o sea, que hay salvación. Creo que tú me lo comentaste. Ahora sí que el desacuerdo, el que nos interesa esta plática, era porque, te digo, tenemos muchos amigos y conocidos que viven anticristo y que por ser católicos y que les hagan misas, ya
la salvación o se cree que ya son salvos. Entonces, más que por eso, o sea, yo lo hago por el bien, vamos a decirlo, porque me interesa que ellos aprendan y sepan que lo que están haciendo está mal realmente. Pero como tú dices, hay mucha armonía en estas cosas. Y yo, ¿verdad? Considero hermano aquel que tiene su fe en Jesucristo correctamente, no de la iglesia, de aquí, de allá. Y en este caso, tú, mi hermano, y también los que nos escuchen, que de verdad vivan en santidad porque aman al Señor, claro que somos hermanos porque estamos obedeciendo al mismo Padre Celestial nuestro. Pues bendiciones a los que vean este video y pues que Dios nos ilumine y que nos acompañe y que nos lleve algún día a su presencia. Amén. Ya está.